¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos permitan platicar con ustedes esta noche del 24 de diciembre ya del 2024. ¿Cómo se mueve el mundo? El avance de la ultraderecha en Europa es una realidad innegable. Ha ido ganando territorio, ha ido ganando espacios en naciones que antes era impensable que pudiera penetrar de una manera tan, pero tan contundente. Y ha comenzado a jugar ya un papel protagónico en las definiciones que se van dando en este nuevo ajedrez planetario. Y van mucho de la mano, por supuesto, con lo que sucede en los Estados Unidos, en donde la llegada de Donald Trump marca sin duda alguna un derrotero para la propia OTAN y sus aliados. Es cierto, y hay que decirlo claramente, el Partido Republicano, el Partido Demócrata y ahora la variante del trumpismo pueden tener sus diferencias internas, ya las hemos explicado en otras oportunidades, las fracturas de las élites, las rivalidades que han tenido o han ido arrastrando desde que unas fueron desplazadas por las otras y ahora le toca precisamente a las primeras recuperar su sitio. Pero cuando se trata de política exterior, todas juegan exactamente el mismo lugar: defender los intereses de los Estados Unidos, de esta corporatocracia que, como bien lo dijo Noam Chomsky, comenzó a gestarse desde la década de los 90, en donde la política perdió fortaleza, perdió un peso específico en la toma de decisiones para entregárselo totalmente al mercado, llevando a cabo la mercantilización de la política con todos y cada uno de sus riesgos, que incluso el propio presidente Dwight Eisenhower lo señaló en su momento antes de partir del, del poder. Pero caso contrario pasa en América Latina. Y lo vimos este 2024, un año en el cual miles de millones de personas, de seres humanos, salieron a votar en el mundo. Es el año en que más elecciones hubo en toda la historia. En Europa, la derecha, la ultraderecha, jugaron, ganaron. En el caso de América Latina, las cosas fueron distintas. Se presentó México, se presentó Uruguay, se ratificó Colombia, se ratificó Brasil, por supuesto, sin dejar de lado Venezuela y el propio Chile. Naciones que son en este momento el dique ante una situación que evidencia muchos de los problemas que actualmente enfrenta el planeta. Y sobre eso me parece que es importante analizarlo para darnos cuenta cómo a final de todo, América Latina y Europa representan valores, principios y una visión muy distinta de lo que deben de ser las cosas, tanto como lo marca el norte global y el sur global. Por un lado, por ejemplo, si analizamos el tema de la ultraderecha en América Latina, nos topamos con dos rostros característicos: Javier Milei y Daniel Noboa, dos payasos, dos ridículos, dos personajes que sin ningún tipo de decoro entregaron la soberanía de su país, entregaron el territorio ya de su país a los intereses corporatocráticos bélicos de la Unión Americana, permitiendo incluso la instalación de bases militares. Milei incluso ha jugado un papel de agresor en contra de otras naciones de América Latina, lanzando constantemente mensajes, discursos que buscan ridiculizar, que buscan ofender, que buscan minimizar cualquier situación que se presente en Bolivia, que se presente en Chile, que se presente en Venezuela, que se presente en Colombia, que se presente en Brasil, que se presente ahora en Uruguay o que se presente, por supuesto, en nuestro país, incluso también, por supuesto, en el caso concreto de Honduras. Noboa llevó a cabo una de las acciones más despreciables que puede llevar a cabo un gobernante cuando literal agredió a la embajada de nuestro país en su territorio, la invadió, una invasión que hoy por hoy continúa presumiendo este hombre que fue forjado directamente en los Estados Unidos y representa a todos los intereses del Estado profundo. Son ellos dos los grandes representantes de esa ultraderecha que no ha podido penetrar en otras naciones a pesar de los constantes apoyos del dinero que se ha invertido por parte del capital financiero, de la élite financiera.
2024, por ejemplo, culminó con la derrota en Uruguay de la ultraderecha. Fue una segunda vuelta importante, fundamental, en donde se creó un bloque progresista y en donde el Frente Amplio resultó victorioso. También en el presente año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue considerado uno de los más exitosos en toda la región, algo que se ratificó en las urnas. Y López Obrador ya había ganado por 30 millones de votos había ganado 30 millones de votos en el 2018. Claudia Sheinbaum superó esa marca, superó esa cifra, dándole por segunda elección consecutiva una verdadera paliza a estos partidos que continúan convencidos de la doctrina neoliberal, el PRI, el PAN y ya el extinto PRD. Fue de verdad apabullante la manera en cómo esta triada se desbarrancó y hoy permanece derrotada moralmente, sin posibilidades reales de salir del hoyo que esta hecatombe democrática lo hundió. ¿Por qué? Porque no logran comprender precisamente el juego de la democracia, no logran entender las reglas de la democracia porque jamás han vivido en una, han fingido estar en una, pero jamás profundizaron realmente en lo que se trataba esta práctica que fue utilizada por la oligarquía para poderse consolidando en el poder. Hablamos de un enorme respaldo ciudadano en México. Hablamos de una enorme credibilidad de un Gustavo Petro en Colombia. Hablamos de un enorme respeto a Luis Ignacio Lula da Silva. Es cierto, en Colombia y en Brasil no hay tanta diferencia como en México entre lo que es el obradorismo y lo que es el neoliberalismo representado por el PRI y el PAN. En Brasil, el neoliberalismo tiene una mayor presencia que incluso ha dividido a este país y en Colombia constantemente lleva a cabo diversas acciones para tratar de derrocar a Gustavo Petro con un golpe de Estado, ya sea militar o bien jurídico, apoyados principalmente en los medios electrónicos. ¿Por qué? Porque siguen controlando, tanto en Brasil como en Colombia, el discurso, algo que perdieron en nuestro país. La decisión del gobierno de la 4T, tan cuestionada por las élites de reformar el poder judicial, tendría que representar un ejemplo y un camino a seguir en naciones como las mencionadas, porque más allá de todo este vericueto y cuento que se ha contado, no respecto a la pérdida de independencia de un poder judicial sometido a los intereses financieros, la realidad es que cuando tú llevas a cabo la democratización del mismo, que es la intención en este caso, le arrancas al poder económico una de sus principales herramientas, sus principales armas para golpear precisamente las democracias. Claudia Sheinbaum no se detuvo. A pesar de las agresiones, a pesar de las campañas, a pesar de las presiones internacionales, incluso del propio gobierno de los Estados Unidos, ni ella ni Andrés Manuel López Obrador se detuvo. Avanzaron, avanzaron con mucha convicción en la construcción y en la aprobación de esta reforma judicial, que es la más importante que tiene nuestro país en las últimas décadas. Esa es la realidad y que veremos cómo funciona, pero que políticamente, insisto, era necesaria. Es interesante el caso de Colombia. ¿Por qué razón? Porque Petro ha representado un cambio sustancial, un cambio muy importante en el marco ideológico, sobre todo en una zona del continente en donde Estados Unidos ha jugado siempre a favor, en donde Estados Unidos siempre ha tenido ventaja. No olvidemos que Petro es el primer presidente distinto en realidad, porque toda la vida Colombia había sido gobernada por la derecha o de plano, la ultraderecha. Toda la vida había sido gobernada por personajes y perfiles quienes aplicaron a rajatabla, al igual que Salinas, al igual que Cedillo, al igual que Fox o Calderón, todas las directrices dictadas en materia de seguridad o en materia financiera. Petro ha llevado a cabo acciones para recuperar la tierra, para recuperar la salud, para recuperar la educación, para recuperar las pensiones, para, por supuesto, combatir la evasión, la evasión fiscal, para generar un mayor trabajo y ha dejado entrever la posibilidad de democratizar también el poder judicial. Pero ahí está América Latina yendo contracorriente. Brasil como
hoy por hoy un gobierno, una nación muy presionada desde adentro y desde afuera por el papel que tienen los BRICS. Estados Unidos no le ha permitido respirar y con Trump será mucha mayor presión para que Brasil deje de ser un factor en ese sentido y una influencia en América Latina. Para Estados Unidos es fundamental desmoronar los BRICS, detener su avance, detener su crecimiento, de una u otra manera trastocarlos para poder evitar lo que es un daño más a su hegemonía, un desafío más a su hegemonía. Y Brasil hasta el momento ha aguantado de pie lo que han sido constantes amenazas por parte del imperio. Estaba checando un dato, por ejemplo, que se da a conocer en la jornada, que señala nada más ni nada menos que en América Latina, ¿cuántos gobiernos están en manos de lo que podría considerarse la izquierda? Por ejemplo, el 58% corresponde a presidentes que ganaron gracias a proponer ideas abiertamente de izquierda, revolucionarias, progresistas, socialdemócratas o pertenecientes al campo nacional popular, ¿no? Eso es lo que significa en América Latina. El 58% va en contra del neoliberalismo. Lo cierto también es que hay otras regiones, ¿no? Como ya mencionamos Argentina, ya mencionamos Ecuador, ya mencionamos ahora Paraguay, Estados Unidos, Canadá, que esto ya no es América Latina, ya nos metemos a Norteamérica, pero en Centroamérica incluso el caso de Costa Rica o el caso también de El Salvador, quienes se mantienen precisamente en contra de ideas progresistas, en contra de ideas socialdemócratas y que incluso las combaten abiertamente. Obviamente vemos el caso de Perú como un caso excepcional porque ahí hubo un golpe de Estado brutal, ¿no? Y que con el respaldo de los Estados Unidos se ha mantenido en el poder el gobierno golpista de Dina Boluarte. También, por supuesto, tenemos que hablar cuánta ciudadanía, este dato es de la jornada también, está en manos de la izquierda. 79% de la ciudadanía latinoamericana, ¿no? 79% de los latinoamericanos son gobernados por la izquierda. Hablamos entonces precisamente de que esta región es el contrapeso de un viejo continente como es Europa, en donde, caso contrario, las ideas progresistas han ido perdiendo espacios, han ido perdiendo el camino, han sido cooptadas en muchas ocasiones, han sido conquistadas, han sido, avasalladas. 22% de los países en Europa está gobernado por ideas socialdemócratas. El resto son de derecha o bien de ultraderecha, según reporta el diario La, La Jornada. Y esto nos lleva precisamente a dos puntos. ¿Penetra la ultraderecha en América Latina? Me parece que depende de las regiones y depende de los resultados. En Argentina, la ultraderecha llega por un pésimo gobierno como el de Alberto Fernández y un pésimo candidato como Massa, que era todo menos de izquierda. Eso es un hecho. En el caso de Ecuador fue una traición vil la que le hicieron a Rafael Correa y una persecución política constante a todo lo que pudiera representar el correísmo. Incluso el caso del señor Glass pasa directamente por eso, porque Glass iba a presentar a las elecciones del próximo año y que esto iba a generar, por supuesto, fervor otra vez hacia el correísmo y Noboa, para evitarlo a toda costa, entró por él a la embajada de nuestro país. En América Latina, que se ubica, por supuesto, en lo que es el sur global, hay viejas demandas como salud, educación, todos los derechos básicos. Y ya se padeció durante mucho tiempo estas ofertas privatizadoras que solamente hundieron a distintas poblaciones, ¿no? Muchos de los actores de ultraderecha que hoy por hoy juegan un papel mucho más mediático, basan sus narrativas en la igualdad de oportunidades, basan sus narrativas, por supuesto, en las libertades, basan sus narrativas en que el Estado no es capaz de gobernar adecuadamente, ni mucho menos. Cuando en realidad, si usted le pregunta a la mayoría de los latinoamericanos,
pues van en contra de estos conceptos. ¿A qué me refiero? A que la mayoría de los latinoamericanos no le cree a un Salinas Pliego que él sea el representante de la libertad. No le cree, por supuesto, a un Carlos Loret de Mola que él sea el representante de la democracia. No le cree a un Alejandro Moreno que él sea un político diferente. La mayoría de los latinoamericanos quieren que los ricos paguen impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos ante una situación muy particular en ese marco, en donde América Latina, por supuesto, no puede dormirse en sus laureles, pero sí es es lo distinto, es el contraespejo de Europa. Vale decir que al hablar, por ejemplo, de ultraderecha, se hace referencia a aquellas abiertamente supremacistas, racistas, ultranacionalistas, ultraconservadoras, autoritarias. En esta definición no se están incorporando a aquellos que piensan o bien actúan de igual manera, pero se enmascaran, ¿no? Con discursos liberales, se autoidentifican como de centro derecha o socialistas. Y todo por ejemplo, el caso de Ucrania me parece verdaderamente ejemplificador. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que se dicen de izquierda, ¿no? Hay partidos comunistas en Europa que apoyan al gobierno de Zelensky y que sin embargo critican lo que pasa en Palestina. Hoy, igual que hace 100 años, el fascismo se prepara para tomar el poder. Hoy, como hace 100 años, él mismo se esconde detrás de ideas socialistas. Hoy, como hace 100 años, la crisis económica es el caldo de cultivo para su irradiación. Hoy, como hace 100 años, le echan la culpa a los otros, ¿no? Así es sencillo, nada es culpa de ellos. Tal vez la única gran diferencia entre ambos momentos es que en el siglo pasado tales ideas se difundían a partir de un líder mesiánico, violento, y ahora lo mismo ocurre tras dirigentes mediocres, ignorantes, bastante limitados, incluso más en algunos casos que Hitler, aunque igualmente violentos. En esa época el líder asumió la ejecución del plan, involucró al pueblo en él. Hoy los dirigentes europeos dejan que Estados Unidos los conduzca, que los ucranianos pongan la carne de cañón, mientras que ellos se limitan a someter a sus pueblos a la inflación, a la crisis económica, el fin del estado de bienestar, el empobrecimiento paulatino. Y el objetivo es el mismo y los resultados también. Pronto Europa será presa del extremismo de derecha, del supremacismo, del racismo, de la crisis, pero esta vez no vendrá el ejército rojo soviético a salvarlos y no habrá un plan Marshall para su recuperación. ¿Por qué? Porque en este caso ha sido el propio Estados Unidos el que ha provocado esta crisis a fin de someter a Europa y llevarla a la total insignificancia como actor político internacional. Sí, aunque los juicios de Nuremberg establecieron jurídicamente la derrota del fascismo y el concepto de crímenes contra la humanidad, Occidente se encargó de proteger a muchos nazis, a muchos fascistas, para utilizarlos en la modernización de su aparato industrial, en particular lo que tiene que ver con el carácter militar, y de forma especial aquel que se vinculaba a la propagación del uso de las armas atómicas que habían tenido su acta de nacimiento en Hiroshima y Nagasaki. Por ejemplo, el experto Hughes en alguna ocasión afirmó que Hitler fue quizás el primero en ver que la democracia liberal podía ser subvertida jugando con los miedos inconscientes de las masas, ¿no? Si se presenta una amenaza existencial, las masas pueden ser inducidas a sacrificar la libertad por la promesa de la seguridad. Y en esta circunstancia resulta válido preguntarse cuál es la mayor semejanza entre la situación de Europa de hace un siglo y la actual. Y sin duda alguna, como dicen los expertos, es que en ambos casos el entorno de la situación ha estado marcada por un contexto de crisis económica profunda. Al preguntarse cuál es la gran diferencia entre los dos momentos, podría afirmarse que hace una centuria se trataba de una crisis cíclica. Es verdad que fue la más profunda sufrida hasta entonces, pero no pasaba de ser un trance coyuntural de un ajuste del sistema. Hoy, por el contrario, nos encontramos en el marco de una crisis estructural insondable que aqueja al sistema en sus cimientos al punto de demostrar muy poca capacidad para salir de ella. No con esto estamos hablando del fin del capitalismo, del fin inmediato del capitalismo, no, no es así, pero sí ha entrado ya en una etapa de duración indeterminada que expone su declive irreversible.
Hay muchas, muchas manifestaciones que lo revelan. La incapacidad de contener a la ultraderecha, por ejemplo, el fascismo es una de ellas, al exhibir cómo su incapacidad para derrotar la crisis en el marco de las instituciones que ellos mismos crearon. Por eso están obligados a la violencia, a los extremismos, como instrumentos de salvación al sistema por vía de la fuerza. ¿No? Es un hecho que el crecimiento de la ultraderecha es una especie de válvula de escape de una olla de presión capitalista que libera tensiones, que regula la temperatura, ¿no? Es el batallón con el que las élites mantienen su poder cuando llega la hora de atornillar a la ciudadanía, ¿no? Porque en un momento dado la ultraderecha pues es el mal menor. Hoy la extrema derecha gobierna en Eslovaquia, gobierna en Hungría, gobierna en Italia, ha creado alianzas importantes en Finlandia y Suecia, ha puesto de cabeza ya a Bélgica, Austria, a los Países Bajos. Por supuesto, lo que pasó en las elecciones del Parlamento en el mes de junio fue muy sintomático. No, Francia, su presidente está derrotado, prefiere violentar la ley antes de darle entrada a la izquierda. Alemania, la ultraderecha de Alternativa para Alemania, se transformó en la segunda fuerza política del país, incluso superando a los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz. Y las dos ideologías más comunes de los movimientos de ultraderecha en la Unión Europea son el aceleracionismo, que es una teoría que plantea la expansión radical del capitalismo para generar cambios sociales, y lo que se conoce como la Sick Culture, un movimiento vinculado a células, pues sí, neonazis que promueven la guerra racial, el supremacismo blanco y que atraen en mayor medida a los jóvenes radicalizados en la vida real o se radicalizan en Internet. Hablamos en conclusión de que las políticas que se vienen jugando dan cuenta que al igual que hace un siglo, en Europa no se comprende, no se quiere comprender que este es un problema político que tiene su origen en la sociedad capitalista, explotadora, marginadora de importantes sectores de la sociedad. Eso ya se entendió en América Latina. Por eso se atienden las causas, se busca atender las causas, se busca atender primero a los pobres en cada una de las naciones que le menciono, porque ya se entendió que el problema como tal es el sistema que explota hasta la saciedad. En Europa y en Estados Unidos quieren seguir viéndolo como un problema de seguridad que debe ser combatido eliminando a tu posible amenaza, como una especie de selva, ¿no? En donde no caben los dos machos alfa. Como siempre un gusto, como siempre un placer, pásela rico, cene rico y ya lo sabe, aquí estamos como siempre. Gracias. Feliz Navidad, feliz Nochebuena y mejor Navidad.